El día que descubrí que mi propio hermano había vendido nuestro restaurante familiar a mis espaldas, sentí como si me hubieran arrancado una parte del alma. 3 generaciones de historia, el legado de nuestros abuelos, todo destruido por la codicia de quien consideraba mi mejor amigo. Si te interesan las historias reales sobre traiciones familiares y sus consecuencias, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video de nuestro canal. Mi nombre es Gabriela Vázquez y nunca pensé que compartiría esta historia con ustedes. Pero a veces, narrar nuestras heridas es la única forma de comenzar a sanarlas. Así que aquí estoy, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, con el corazón todavía adolorido pero decidida a contar lo que la codicia puede hacer con una familia. Todo comenzó hace 3 generaciones, cuando mis abuelos, Doña Consuelo y Don Francisco, llegaron a San Miguel desde un pequeño pueblo de Michoacán, con poco más que sus recetas familiares y un sueño. Era 1952 y San Miguel apenas comenzaba a ser el destino turístico que es hoy. Con sus ahorros de toda la vida, compraron un pequeño local en una esquina cerca del jardín principal, y ahí nació el Sabor de México. Al principio era una fonda modesta, enchiladas mineras, chiles en nogada en temporada, pozole los jueves, una selección de antojitos mexicanos tradicionales. Mi abuela cocinaba mientras mi abuelo atendía a los clientes y llevaba las cuentas en un cuaderno gastado que aún conservo como reliquia. Poco a poco, el Sabor de México fue ganando reputación. Los turistas americanos comenzaron a llegar, atraídos por la arquitectura colonial de San Miguel y por ese restaurante donde la comida era auténticamente mexicana. Para los años 70, mis padres ya habían tomado las riendas del negocio. Mi papá, Roberto, amplió el local, renovó la cocina, pero mantuvo la esencia, las recetas de mi abuela, ese sabor que venía de generaciones. Mi hermano Miguel y yo crecimos entre los fogones y las mesas del restaurante. Desde niños, ayudábamos pelando nopales, deshojando epazote, aprendiendo a distinguir los diferentes tipos de chiles. Los domingos, después de misa en la parroquia de San Miguel Arcángel, toda la familia se reunía en la mesa grande del fondo a comer birria o barbacoa, mientras los clientes regulares saludaban como si también fueran parte de la familia. Cuando llegó el momento, ambos fuimos a la universidad. Yo estudié gastronomía en el Culinary Art School en Tijuana. Miguel optó por administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Parecía la combinación perfecta para continuar el legado familiar. Y durante un tiempo, lo fue. Cuando regresamos a San Miguel, modernizamos el Sabor de México. Yo me encargué de actualizar el menú, incorporando técnicas modernas pero respetando los sabores tradicionales. Miguel implementó sistemas de control, mejoró la logística, expandió la bodega de vinos. El restaurante floreció aún más y pronto tuvimos que abrir una segunda sucursal en la zona más nueva de San Miguel. Para entonces, yo ya me había casado con Alejandro y teníamos a nuestra hija, Sofía. Miguel seguía soltero, siempre diciendo que el restaurante era su verdadero amor. Nuestros padres se retiraron gradualmente, orgullosos de vernos continuar su obra, aunque nunca dejaron de visitarnos y aconsejarnos. Papá falleció hace 5 años, y mamá se mudó a una pequeña casa con jardín donde cultiva las hierbas que aún usamos en nuestras recetas. Los problemas comenzaron hace aproximadamente 2 años. Miguel empezó a hablar de expansión, de capitalización, de atraer inversores. Soñaba con convertir el Sabor de México en una cadena nacional, con sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara, tal vez incluso internacionalmente. Yo era más conservadora. Creía en el crecimiento orgánico, en mantener el control familiar, en preservar la calidad y la autenticidad que nos habían hecho famosos. No somos una cadena de comida rápida, Miguel le decía. Nuestro valor está en la tradición, en la atención personalizada. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes y más tensas. Los empleados comenzaron a notar la fricción. Algunos se alinearon con Miguel, atraídos por sus promesas de expansión y oportunidades de crecimiento. Otros se mantuvieron leales a mi visión más tradicional. Estás atrapada en el pasado, Gaby, me decía Miguel. El mundo ha cambiado. O nos adaptamos o morimos. Hay diferentes formas de adaptarse, le respondía yo. Podemos innovar sin perder nuestra esencia. La tensión llegó a su punto máximo cuando Miguel comenzó a reunirse con representantes de Authentic Flavors International,
una cadena estadounidense especializada en adquirir restaurantes locales auténticos alrededor del mundo para convertirlos en conceptos comerciales. Me opuse rotundamente cuando me lo mencionó. Jamás venderé el legado de nuestros abuelos a una corporación que lo convertirá en un parque temático de la comida mexicana, le dije. Creí que había entendido mi postura. Creí que, a pesar de nuestras diferencias, respetaría la propiedad compartida del negocio. Qué equivocada estaba. El giro del destino ocurrió hace justo un año. Sofía, mi hija de 12 años, sufrió un accidente durante una excursión escolar al Parque Bicentenario. Una caída que resultó en una fractura complicada de tibia y peroné. Pasamos 3 días en el hospital en Querétaro, donde la operaron. Alejandro y yo nos turnábamos para estar con ella mientras el otro regresaba brevemente a San Miguel para atender asuntos urgentes. Fue durante esos 3 días cuando Miguel actuó. Había estado preparando el terreno durante meses, según supe después. Falsificó mi firma en documentos, convenció a algunos empleados clave de que yo había dado mi consentimiento, presentó estados financieros manipulados. Cuando regresé de Querétaro, con Sofía aún convaleciente, me encontré con representantes de Authentic Flavors International recorriendo el restaurante, tomando medidas, haciendo planes. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, confundida. Fue Elena, nuestra hostess que llevaba con nosotros 15 años, quien me dijo la verdad. Doña Gaby, creí que usted sabía. Don Miguel vendió el restaurante. Firmaron los papeles ayer. El mundo se detuvo. Busqué a Miguel por todas partes, pero había desaparecido. No contestaba llamadas ni mensajes. Finalmente, recibí un correo electrónico frío, calculador. Gaby, tuve que hacerlo así. Nunca hubieras aceptado y estamos perdiendo una oportunidad única. Te he transferido tu parte del dinero. Es más de lo que jamás hubiéramos ganado en 10 años de operación. Podrás abrir tu propio restaurante pequeño si quieres seguir cocinando a la antigua. Yo voy a dirigir la expansión de El Sabor de México por toda Latinoamérica. Algún día me lo agradecerás. La traición fue devastadora. No solo por el dinero o la propiedad, sino por lo que representaba El Sabor de México para nuestra familia. Las paredes que habían escuchado las risas de 3 generaciones. La cocina donde mi abuela me había enseñado a preparar mole. La mesa donde celebramos cumpleaños, aniversarios, logros. Consulté abogados, por supuesto. Pero Miguel había sido meticuloso. Había encontrado vacíos legales, había manipulado documentos, había comprado lealtades. La batalla legal sería larga, costosa y sin garantía de éxito. Mi madre, a sus 78 años, quedó destrozada. No tanto por la venta del restaurante, sino por la ruptura entre sus hijos. Los negocios van y vienen, me dijo entre lágrimas. Pero la familia debería ser para siempre. Diciendo que el restaurante era su verdadero amor. Nuestros padres se retiraron gradualmente, orgullosos de vernos continuar su obra, aunque nunca dejaron de visitarnos y aconsejarnos. Papá falleció hace 5 años, y mamá se mudó a una pequeña casa con jardín donde cultiva las hierbas que aún usamos en nuestras recetas. Los problemas comenzaron hace aproximadamente 2 años. Miguel empezó a hablar de expansión, de capitalización, de atraer inversores. Soñaba con convertir El Sabor de México en una cadena nacional, con sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara, tal vez incluso internacionalmente. Yo era más conservadora. Creía en el crecimiento orgánico, en mantener el control familiar, en preservar la calidad y la autenticidad que nos habían hecho famosos. No somos una cadena de comida rápida, Miguel le decía. Nuestro valor está en la tradición, en la atención personalizada. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes y más tensas. Los empleados comenzaron a notar la fricción. Algunos se alinearon con Miguel, atraídos por sus promesas de expansión y oportunidades de crecimiento. Otros se mantuvieron leales a mi visión más tradicional. Estás atrapada en el pasado, Gaby, me decía Miguel. El mundo ha cambiado. O nos adaptamos o morimos. Hay diferentes formas de adaptarse, le respondía yo. Podemos innovar sin perder nuestra esencia. La tensión llegó a su punto máximo cuando Miguel comenzó a reunirse con representantes de Authentic Flavors International, una cadena estadounidense especializada en adquirir restaurantes locales auténticos alrededor del mundo para convertirlos en conceptos comerciales.
Me opuse rotundamente cuando me lo mencionó. Jamás venderé el legado de nuestros abuelos a una corporación que lo convertirá en un parque temático de la comida mexicana, le dije. Creí que había entendido mi postura. Creí que, a pesar de nuestras diferencias, respetaría la propiedad compartida del negocio. Qué equivocada estaba. El giro del destino ocurrió hace justo un año. Sofía, mi hija de 12 años, sufrió un accidente durante una excursión escolar al Parque Bicentenario. Una caída que resultó en una fractura complicada de tibia y peroné. Pasamos 3 días en el hospital en Querétaro, donde la operaron. Alejandro y yo nos turnábamos para estar con ella mientras el otro regresaba brevemente a San Miguel para atender asuntos urgentes. Fue durante esos 3 días cuando Miguel actuó. Había estado preparando el terreno durante meses, según supe después. Falsificó mi firma en documentos, convenció a algunos empleados clave de que yo había dado mi consentimiento, presentó estados financieros manipulados. Cuando regresé de Querétaro, con Sofía aún convaleciente, me encontré con representantes de Authentic Flavors International recorriendo el restaurante, tomando medidas, haciendo planes. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, confundida. Fue Elena, nuestra hostess que llevaba con nosotros 15 años, quien me dijo la verdad. Doña Gaby, creí que usted sabía. Don Miguel vendió el restaurante. Firmaron los papeles ayer. El mundo se detuvo. Busqué a Miguel por todas partes, pero había desaparecido. No contestaba llamadas ni mensajes. Finalmente, recibí un correo electrónico frío, calculador. Gaby, tuve que hacerlo así. Nunca hubieras aceptado y estamos perdiendo una oportunidad única. Te he transferido tu parte del dinero. Es más de lo que jamás hubiéramos ganado en 10 años de operación. Podrás abrir tu propio restaurante pequeño si quieres seguir cocinando a la antigua. Yo voy a dirigir la expansión de El Sabor de México por toda Latinoamérica. Algún día me lo agradecerás. La traición fue devastadora. No solo por el dinero o la propiedad, sino por lo que representaba El Sabor de México para nuestra familia. Las paredes que habían escuchado las risas de 3 generaciones. La cocina donde mi abuela me había enseñado a preparar mole. La mesa donde celebramos cumpleaños, aniversarios, logros. Consulté abogados, por supuesto. Pero Miguel había sido meticuloso. Había encontrado vacíos legales, había manipulado documentos, había comprado lealtades. La batalla legal sería larga, costosa y sin garantía de éxito. Mi madre, a sus 78 años, quedó destrozada. No tanto por la venta del restaurante, sino por la ruptura entre sus hijos. Los negocios van y vienen, me dijo entre lágrimas. Pero la familia debería ser para siempre. Los meses siguientes fueron un torbellino. Authentic Flavors International comenzó la transformación de El Sabor de México. Mantuvieron el nombre y algunas recetas emblemáticas, pero todo lo demás cambió. El menú se simplificó y estandarizó. La decoración se volvió una versión caricaturizada de lo mexicano. Sombreros gigantes en las paredes, zarapes como manteles, mariachis con trajes brillantes tocando la cucaracha para los turistas. Los empleados antiguos fueron despedidos gradualmente, reemplazados por personal más joven y menos costoso. La cocina, antes el corazón palpitante del restaurante, se convirtió en un espacio de ensamblaje donde todo venía semi-preparado de una cocina central. Miguel supervisó la transformación durante unos meses, como había prometido la compañía. Pero pronto se dio cuenta de que su papel era meramente simbólico. Las decisiones reales se tomaban en las oficinas corporativas en Chicago. Cuando intentó hacer cambios, defender algunas tradiciones, se encontró con muros de burocracia corporativa. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida. El dinero de la venta, aunque sustancial, se sentía como sangre en mis manos. Lo deposité intacto en un fondo, incapaz de tocarlo. Conseguí trabajo como chef consultora para pequeños restaurantes en la región. Alejandro, mi esposo, me apoyó incondicionalmente, aunque sé que también resintió la pérdida del negocio familiar que esperábamos pasar eventualmente a Sofía. El destino, sin embargo, tiene formas extrañas de cerrar círculos. 6 meses después de la venta, recibí una llamada inesperada. Era Miguel. «Necesito verte», me dijo, con una voz que apenas reconocí. «Por favor». Nos encontramos en el Parque Juárez, en un banco bajo los árboles.
Mi hermano había envejecido años en meses. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su habitual confianza reemplazada por una mirada derrotada. Me equivoqué, Gaby, me dijo sin preámbulos. Destruí todo por nada. Me contó cómo Authentic Flavors International había incumplido sus promesas. Cómo lo habían relegado a un papel decorativo para luego prescindir de él completamente. Cómo las sucursales planeadas en otras ciudades serían manejadas por gerentes corporativos, no por él. Como el dinero que había recibido ya se había esfumado en inversiones fallidas y un estilo de vida insostenible. Una parte de mí quería gritarle, reprocharle, dejarlo sufrir las consecuencias de su traición. Pero al ver a mi hermano así, quebrado, recordé las palabras de mi madre: la familia debería ser para siempre. ¿Por qué lo hiciste, Miguel?, le pregunté, no con rabia sino con genuina necesidad de entender. Ambición. Ego. Miedo a quedarme atrás mientras el mundo avanzaba, respondió. Creí que estaba salvando nuestro legado, modernizándolo. Pero lo destruí. No perdoné a Miguel ese día. Ni los días siguientes. El perdón no es un interruptor que se activa, es un camino largo y difícil. Pero ese encuentro fue el primer paso. A partir de ahí, comenzamos a reconstruir. No nuestra relación como hermanos, eso tomaría mucho más tiempo. Sino un nuevo proyecto. Usando mis conocimientos culinarios y los contactos que Miguel aún conservaba, ideamos un plan. No podíamos recuperar el sabor de México. Ese nombre, esas recetas, ahora pertenecían a una corporación. Pero teníamos algo que ellos jamás tendrían, la verdadera esencia, el conocimiento transmitido de generación en generación, las manos que sabían el punto exacto de cocción del chile sin necesidad de temporizadores. Hace 4 meses, inauguramos Raíces. Es más pequeño que lo que fue El Sabor de México, está ubicado en una calle menos turística, pero ya tiene una clientela leal. Mi madre supervisa la cocina conmigo, enseñando a un equipo joven y entusiasta. Miguel maneja la parte administrativa, más humilde ahora, más dispuesto a escuchar. Muchos de nuestros antiguos empleados han regresado. Elena fue la primera, trayendo consigo a otros que habían sido despedidos cuando la cadena asumió el control. Tienen cicatrices, como nosotros, pero también tienen la memoria en las manos, el conocimiento que ningún manual corporativo puede transmitir. Lo más sorprendente ha sido la reacción de los sanmiguelenses. En cuanto se corrió la voz de que la verdadera familia Vázquez había abierto un nuevo restaurante, comenzaron a llegar. Primero los locales, luego los turistas informados por sus anfitriones, finalmente reseñas positivas en guías y redes sociales. Mientras tanto, El Sabor de México lucha. Los turistas poco exigentes aún lo visitan, atraídos por su ubicación céntrica y su marketing agresivo. Pero quienes buscan autenticidad, quienes preguntan a los locales, terminan en nuestras mesas. Miguel y yo aún estamos reconstruyendo nuestra relación. Hay desconfianza, hay heridas que apenas comienzan a sanar. Hay días en que apenas podemos hablarnos, y otros en que vislumbro al hermano que creía perdido para siempre. Mi madre, en su sabiduría, nos recuerda constantemente: de las cenizas pueden nacer cosas hermosas, si hay amor para nutrirlas. No sé si algún día podré perdonar completamente a Miguel. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era. Pero estamos intentándolo, día a día, plato a plato. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que los negocios familiares son delicados ecosistemas donde lo personal y lo profesional se entrelazan inextricablemente. Que la codicia puede cegar incluso a las personas más cercanas. Que ningún éxito comercial vale la ruptura de los lazos familiares. Pero también he aprendido sobre la resistencia, sobre la capacidad de reinventarse. Sobre cómo las tradiciones verdaderas no residen en nombres o edificios, sino en conocimientos transmitidos, en sabores preservados, en manos que trabajan juntas. Si hay algo que quisiera compartir con quienes enfrentan conflictos similares es esto: defender tus principios no significa cerrarte al cambio, y buscar el progreso no requiere traicionar tus raíces. El equilibrio es difícil, pero posible. Y para aquellos que han sufrido traiciones como la mía, les diría: el dolor es real, y no hay que minimizarlo. Pero tampoco hay que dejar que defina el resto de la historia. A veces, de las mayores pérdidas nacen las oportunidades más inesperadas. Hoy, mientras preparamos los chiles en nogada para la temporada,
con mi madre corrigiendo mi técnica como si aún tuviera 12 años, con Miguel revisando los inventarios en una esquina, con Sofía aprendiendo a pelar granadas sin mancharse. Siento que hemos recorrido un círculo completo. No hemos recuperado lo que perdimos, pero quizás hemos encontrado algo igualmente valioso en el camino. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda estar pasando por conflictos familiares o de negocios. A veces, saber que otros han atravesado situaciones similares nos da fuerzas para seguir adelante. Déjame un comentario contando tu experiencia o qué harías en mi situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia, los negocios y las segundas oportunidades. El día del funeral de mi padre, un hombre desconocido se acercó a mí y me dijo: «Siento mucho la muerte de tu padre. Éramos socios desde hace más de 20 años». Fue entonces cuando comenzó a desenredarse la telaraña de mentiras que papá había tejido durante décadas, destruyendo todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Me llamo Alejandra y crecí en un hogar aparentemente normal en las afueras de Monterrey. Mi padre, Ricardo Fuentes, era contador y viajaba constantemente por trabajo. Un hombre respetado en nuestra colonia, presidente de la Asociación de Padres en mi escuela, y quien cada domingo nos llevaba a misa sin falta. Mi madre, Elena, era maestra de primaria y el pilar de nuestro hogar durante las frecuentes ausencias de papá. Mis hermanos, Carlos y Lucía, y yo crecimos en un ambiente estable y amoroso, o eso creíamos. Papá murió repentinamente de un infarto hace 6 meses. Tenía 58 años y, aunque tenía problemas de presión arterial, su muerte nos tomó por sorpresa. El velorio fue como cualquier otro: familia, amigos y vecinos ofreciendo condolencias, recordando al buen hombre que todos creían conocer. Fue durante el funeral cuando todo comenzó a desmoronarse. Primero fue ese hombre, Ernesto, que se presentó como socio de papá. Lo extraño es que en más de 20 años, nunca habíamos escuchado hablar de ningún Ernesto. Mi madre estaba tan confundida como nosotros. «Debe estar confundido», le dijo mi madre con amabilidad. Mi esposo era contador independiente, no tenía socios. El hombre sonrió con incomodidad. «No, señora Elena. Ricardo y yo éramos socios en varios negocios en Veracruz. Tenemos 3 restaurantes y una empresa de bienes raíces». Mi madre negó con la cabeza, visiblemente perturbada. «Debe haber un error. Ricardo nunca tuvo negocios en Veracruz. Trabajaba para diferentes empresas aquí en Monterrey y viajaba a Ciudad de México por clientes». Ernesto sacó su teléfono y nos mostró fotos. Mi padre sonriente junto a él en la inauguración de un restaurante, cortando un listón, brindando con copas de champaña. Fotos recientes, de quizás un año atrás. Esa fue solo la primera grieta en la fachada. Al día siguiente, mientras organizábamos los documentos personales de papá, encontramos una caja fuerte oculta detrás de un panel falso en su despacho. Mi madre no tenía idea de que existiera, mucho menos de la combinación. Llamamos a un cerrajero. Dentro encontramos documentos que revelaban una vida completamente distinta, una segunda identificación a nombre de Alejandro Vega, escrituras de propiedades en Veracruz y Cancún, cuentas bancarias con cantidades que jamás imaginamos que mi padre pudiera tener, y lo más perturbador, fotos con una mujer y 2 adolescentes. Mi madre se derrumbó al ver las imágenes. Eran evidentemente recientes, y en ellas mi padre abrazaba a esa familia desconocida con la misma naturalidad con que nos abrazaba a nosotros. «¿Quiénes son?», susurró Carlos, mi hermano mayor, aunque todos presentíamos la respuesta. Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos. Contraté a un investigador privado, a pesar de la resistencia inicial de mi madre, quien parecía preferir no saber más de lo que ya habíamos descubierto. Pero yo necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo el hombre que nos había enseñado valores, que insistía en la honestidad y la integridad, había vivido una mentira tan elaborada. El investigador confirmó nuestras sospechas. Papá tenía otra familia en Veracruz. Una esposa llamada Mariana y 2 hijos, Daniel y Sofía, de 16 y 14 años. Se había casado con Mariana hace 18 años, un año después de que nació Lucía, mi hermana menor. Durante todo ese tiempo, había mantenido 2 hogares, 2 identidades, 2 vidas completamente separadas. Sus constantes viajes de negocios cobraron un nuevo significado.
Aquellas semanas en que desaparecía por conferencias o proyectos especiales, eran simplemente tiempo con su otra familia. Las llamadas que nunca contestaba, las festividades que a veces se perdía por emergencias laborales, todo encajaba en un patrón que ahora resultaba obvio. Lo que no podíamos entender era cómo lo había logrado durante tanto tiempo. El investigador nos explicó que papá había construido un sistema meticulosamente planificado. Tenía teléfonos separados, historias consistentes para cada familia, incluso había creado una red de amigos cómplices que respaldaban sus mentiras cuando era necesario. Su padre era excepcionalmente organizado en su engaño, explicó el investigador con una frialdad profesional que contrastaba con nuestro dolor. Tenía calendarios detallados para asegurarse de no crear conflictos entre sus dos vidas, y manejaba sus finanzas con extrema precaución para no levantar sospechas. Mi madre, siempre fuerte y práctica, parecía haberse transformado en otra persona. Pasaba horas mirando viejas fotografías, cuestionando cada recuerdo, cada momento compartido. ¿Cuánto de lo nuestro fue real?, me preguntó una noche, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Me amó alguna vez, o solo fui parte de su actuación? No tenía respuestas para ella. No las tenía ni para mí misma. El golpe final llegó cuando descubrimos que papá había dejado un testamento con un notario en Veracruz, completamente diferente al que conocíamos en Monterrey. En este segundo testamento, dejaba la mayor parte de sus bienes a su familia de Veracruz, como si nosotros fuéramos los secundarios en su vida. Contactar o no a la otra familia se convirtió en tema de debate entre nosotros. Mi madre se negaba rotundamente. No quiero conocerlos. No quiero verles las caras. Para mí, no existen, declaró con una amargura que nunca antes había mostrado. Carlos, siempre el más temperamental, quería confrontarlos, como si ellos fueran culpables del engaño de papá. Necesito mirarlos a los ojos, necesito saber si ellos sabían sobre nosotros, insistía. Lucía, apenas saliendo de la adolescencia, estaba devastada y confundida. ¿Y si ellos tampoco sabían nada? ¿Y si son víctimas como nosotros? Yo me debatía internamente. Por un lado, quería proteger a mi madre de más dolor. Por otro, sentía una extraña curiosidad por conocer a estas personas que, quisiera o no, estaban conectadas a nosotros por las mentiras de mi padre. Finalmente, tomé una decisión sin consultar a nadie. Viajé a Veracruz y localicé la dirección que habíamos encontrado. Era una casa bonita, más grande que la nuestra, en una zona residencial frente al mar. Me senté en una cafetería con vista a la casa durante horas, reuniendo valor. Cuando finalmente vi salir a una mujer que reconocí de las fotos, sentí como si el aire abandonara mis pulmones. Era Mariana, la otra esposa de mi padre. No se parecía en nada a mi madre, era más joven, con un estilo más moderno y despreocupado. Caminaba con la confianza de alguien que no sabe que su vida está construida sobre mentiras. La seguí a distancia hasta un supermercado y, en un impulso que aún no comprendo completamente, me acerqué a ella entre los pasillos. «Disculpe, ¿usted es Mariana Vega?», pregunté, sintiendo mi corazón latir en los oídos. Me miró con sorpresa, pero sonrió amablemente. «Sí, nos conocemos». «No exactamente», respondí, y tras un momento de duda, añadí, «soy Alejandra Fuentes. Hija de Ricardo Fuentes, o como usted lo conocía, Alejandro Vega». Su rostro se transformó instantáneamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por una palidez mortal. Las compras que llevaba cayeron al suelo. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó. «Creo que deberíamos hablar en un lugar más privado», sugerí, súbitamente consciente de que estábamos en público. Nos sentamos en una cafetería cercana. Le mostré las fotos, los documentos, le conté todo lo que habíamos descubierto. Sus manos temblaban mientras revisaba las pruebas de la doble vida de nuestro padre. «No puede ser», repetía. «Ale siempre dijo que viajaba por su trabajo como consultor financiero. Tenía clientes en todo el país. Nunca sospeché». Le creí. El shock en sus ojos era demasiado genuino para ser fingido. Ella había sido engañada tanto como nosotros. «¿Tus hijos saben que estás aquí?», me preguntó. «No. Mi madre tampoco. Vine por mi cuenta. Necesitaba entender». «Daniel y Sofía adoraban a su padre», dijo, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo voy a decirles que todo era una mentira? ¿Que incluso su apellido es falso?». En ese momento,
algo cambió entre nosotras. A pesar de las circunstancias retorcidas, sentí una conexión con esta mujer. Ambas víctimas del mismo engaño, ambas tratando de proteger a nuestra familia del impacto devastador de la verdad. Pasamos horas hablando, comparando notas, reconstruyendo el elaborado rompecabezas que papá había creado. Descubrimos que cuando estaba con nosotros en Navidad, siempre se perdía el año nuevo con ellos por viajes urgentes. Cuando celebraba los cumpleaños de mis hermanos, inventaba conferencias que lo alejaban de sus otros hijos. ¿Cómo logró mantener esta farsa durante tanto tiempo?, se preguntó Mariana en voz alta, una pregunta que yo misma me había hecho infinitas veces. Antes de despedirnos, intercambiamos números. No estaba segura de si volveríamos a hablar, pero de alguna manera, parecía lo correcto. El regreso a casa fue uno de los momentos más difíciles. Tenía que decidir cuánto compartir con mi familia. Mi madre notó inmediatamente que algo había cambiado. «Fuiste a verlos, ¿verdad?», preguntó directamente una noche, mientras lavábamos los platos. No pude mentirle. Le conté todo, mi encuentro con Mariana, lo que habíamos hablado, mi convicción de que ella tampoco sabía nada. Para mi sorpresa, mi madre no se enfureció como esperaba. En lugar de eso, se sentó pesadamente y dijo: «Quizás debí sospecharlo. Había señales, pero elegí no verlas porque era más fácil creer en la vida que habíamos construido». «¿Qué señales, mamá?». Las llamadas que recibía y se alejaba para contestar. Los viajes que se extendían sin explicación clara. Una vez encontré un recibo de un restaurante en Veracruz de un fin de semana en que supuestamente estaba en Ciudad de México. Cuando lo confronté, tuvo una explicación tan convincente que me sentí tonta por dudar. Mi padre no solo había sido un mentiroso, sino que había sido magistral en ello. Había manipulado a todos a su alrededor, haciéndonos dudar de nuestras propias percepciones. Los meses siguientes fueron un proceso doloroso de reconstrucción. Carlos eventualmente insistió en conocer a nuestros medio hermanos. Después de muchas conversaciones tensas, acordamos un encuentro en un lugar neutral, a medio camino entre Monterrey y Veracruz. Fue surreal ver a Daniel y Sofía en persona. Daniel tenía los mismos ojos de papá, y Sofía su sonrisa característica. Eran innegablemente Fuentes, aunque hubieran crecido como Vega. El encuentro fue incómodo al principio, pero con el tiempo, la conversación fluyó. Nos dimos cuenta de que, a pesar de las circunstancias, compartíamos no solo genes sino experiencias. Todos habíamos crecido con el mismo hombre, con sus mismas historias, sus mismos chistes, sus mismas enseñanzas sobre la honestidad que ahora parecían una cruel ironía. Para mi madre, el proceso fue mucho más largo. Se negó a conocer a Mariana durante casi un año. Cuando finalmente accedió, lo hizo por nosotros, no por ella misma. Tus hermanos parecen haber encontrado algún tipo de paz en esta relación con esa familia, me dijo. No quiero ser un obstáculo para eso. El encuentro entre las dos mujeres que mi padre había amado, o había fingido amar, fue tenso pero respetuoso. No se abrazaron ni se hicieron amigas, pero alcanzaron una especie de entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo del dolor compartido. Hoy, 3 años después de la muerte de papá y de los descubrimientos que siguieron, nuestra familia ha cambiado para siempre. Ya no somos quienes creíamos ser, pero de alguna manera, somos más auténticos. Mi madre vendió nuestra casa en Monterrey, demasiado llena de recuerdos y mentiras, y se mudó a Querétaro para estar cerca de su hermana. Comenzó a pintar, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado durante su matrimonio. En sus cuadros veo el dolor, pero también una nueva libertad. Carlos se distanció de todo lo relacionado con papá. Cambió de carrera, dejando la contabilidad que había estudiado siguiendo los pasos de nuestro padre, y ahora trabaja en conservación ambiental. Quiero hacer algo honesto, algo real, nos explicó. Lucía, quizás la más afectada por ser la menor, tuvo que buscar ayuda profesional para procesar la traición. Su terapeuta dice que desarrolló problemas de confianza que afectan sus relaciones, pero está trabajando en ello. Y yo mantengo un contacto regular con Mariana y mis medios hermanos. No somos una familia tradicional, pero hemos encontrado una manera de existir en esta extraña realidad que nos tocó. A veces cenamos juntos en fechas especiales, compartiendo historias de nuestras vidas separadas pero extrañamente paralelas. Las propiedades y negocios de papá fueron divididos después de largas batallas legales.
El dinero no compensó el daño emocional, pero al menos proporcionó cierta estabilidad mientras todos reconstruíamos nuestras vidas. Lo más difícil ha sido reconciliar los recuerdos felices con la verdad. ¿Cómo conservar el amor por el padre que me enseñó a andar en bicicleta, que me consolaba cuando lloraba, que parecía tan orgulloso de mis logros, sabiendo que todo ese tiempo vivía una mentira colosal? ¿Fueron genuinos esos momentos, o solo parte de su elaborada actuación? No tengo respuestas definitivas. Solo sé que las mentiras de mi padre destruyeron los cimientos de nuestra familia, obligándonos a reconstruir algo nuevo desde los escombros. El hombre que creíamos conocer nunca existió realmente. Vivimos enamorados de un fantasma, de una fabricación cuidadosamente diseñada para satisfacer sus propios deseos egoístas. A veces me pregunto si fue feliz, si valió la pena el esfuerzo monumental de mantener dos vidas separadas, de vivir constantemente alerta para no cometer errores que lo delataran. ¿Qué vacío interior trataba de llenar con esta doble existencia? Nunca lo sabremos. Se llevó sus verdaderas motivaciones a la tumba, dejándonos solo con preguntas y con el difícil trabajo de sanar las heridas que nos dejó. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que las mentiras, por muy elaboradas que sean, tienen patas cortas. La verdad, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la luz. Y cuando lo hace, su poder destructivo es proporcional al tiempo que permaneció oculta. También he aprendido que la familia no se define solo por la sangre o los apellidos. Se define por la honestidad, por estar presentes en los momentos difíciles, por elegir quedarse y trabajar en las relaciones cuando sería más fácil alejarse. Esto es algo que mi padre, con toda su inteligencia, nunca llegó a comprender. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez una mentira que cambió tu percepción de alguien que amabas? ¿Cómo lograste reconstruir tu vida después? Te leo en los comentarios.